Bienvenido al podcast de Teología Práctica, un podcast donde la teología deja de ser compleja y toma vida para tu día a día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Teología Práctica. Este es el episodio número 15 y tenemos un invitado más, miembro de Iglesia Vida Vertical, Anita. ¿Cómo estás, Anita? Bien, gracias a Dios. Gracias por aceptar la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno, nos anima mucho que estés aquí y sobre todo me anima mucho por el tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver con la misma idea del tema pasado, glorificar a Dios, pero en este caso y en este contexto de la soltería, glorificando a Dios en mi soltería. Y pensé en ti, precisamente en este tema, puedo ver evidencias de la gracia de Dios en la vida de muchos miembros que son solteros en Iglesia Vida Vertical, pero de manera particular lo puedo ver en tu vida, puedo ver algo que me gusta en ti y que puedo ver en ti a la hora de ser soltera, ¿no? Y de vivir tu contexto de la fe en soltería por el momento. Veo contentamiento en ti. No veo a alguien que esté buscando salir de ese contexto lo antes posible, ¿no? No sé si eso es algo que obviamente tienes planeado para largo plazo, pero ya me lo irás diciendo conforme vamos avanzando en el podcast. Pero de entrada y el contexto actual y lo que puedo ver en ti es precisamente eso, contentamiento, alguien que está perseverando en la fe, evidencias de la gracia de Dios y buena administración de tu tiempo en medio del contexto de la soltería. Así es que gracias por aceptar la invitación. Es un placer, pastor, y la verdad es que todas esas palabras que escucho yo puedo ver la evidencia de la gracia de Dios actuando en mi vida a lo largo de los años. Gloria a Dios. Sí. Todo es por gracia, amén. Amén. Así que platícanos un poquito, cómo de manera práctica, qué cosas te han sido de ayuda, qué cosas han sido de ayuda con respecto a considerar la palabra misma, la palabra de Dios, para que tú puedas glorificar a Dios con tu soltería. ¿Cuáles son las cosas que crees que Dios te ha dado la gracia y que has hecho bien? ¿Qué cosas también, por qué no, ser vulnerables, que crees que has fallado y que Dios te ha tenido que mostrar que por ahí no era y por lo mismo tuviste que rectificar? Platícanos. Bueno, la primera cosa que Dios me ha mostrado o me ha enseñado a lo largo de los años es que Él es soberano. Que todas sus palabras, todas sus promesas, sus propósitos están sostenidos por el peso del honor de su nombre. Esto lo encontramos en Salmo 138, versículos 1 y 2, pero ha sido algo que he podido disfrutar de primera mano en mi tiempo con el Señor. Entonces, esa es la primera cosa que me gustaría mencionar. Dios obrando en mi vida de manera soberana. Entonces, partiendo de esto, cualquier decisión o cualquier circunstancia en la que nos encontremos, entonces está bajo la mano soberana de Dios y está en control de lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Y eso ha sido para mí algo en lo que he podido descansar. Ahora, me gustaría un poquito conversar con usted acerca de cómo definimos la soltería. Porque también esa es otra cosa, ¿no? En la cual yo no siempre he definido la soltería de la misma manera. Por ejemplo, en mi adolescencia, luego en mis años de los 20 y ahora que tengo 35 años. O sea, no ha sido lo mismo. Entonces, primero, la Real Academia Española define la soltería como el estado de no estar casado. Okay. Simple, muy simple. También lo define como estar suelto o estar libre. Okay. Libre de cualquier compromiso con otra persona. Okay. Entonces, visto desde esa perspectiva, entendemos que hay un grupo de personas que están comprometidos o que están unidos a una persona y hay otro grupo de personas que están libres. Y hablando propiamente de las personas que están unidas a alguien, encontramos el que no están unidas a alguien, ¿no? Encontramos dos tipos de personas.
los que son solteros de manera voluntaria o por elección y los que son solteros de manera involuntaria, que no lo desean y que lejos de verlo como algo bueno, lo ven como una carga muy pesada para llevar sobre ellos. Yeah. Sí, definitivamente creo que es bueno empezar por ahí y gracias por ponerlo en esas dos posibilidades, ¿no? En esas dos vertientes, ¿no? Los que lo hacen por elección, ¿no? Y no tienen problema de estar en ese contexto, y los que a toda costa quieren salir de estar en ese contexto, ¿no? Y muchas veces creo que es precisamente porque no tenemos categorías sanas de lo bueno que puede ser soltero, de estar soltero delante de los ojos de Dios. Así es, y todo esto redunda en que nosotros tenemos mucha información del mundo, de la forma en la que fuimos también criados y las cosas que hemos adoptado de la cultura. Entonces, por ejemplo, pensando en el soltero que es soltero por elección, que no es cristiano, o aún muchos que se dicen cristianos o que están en la fe, piensan, bueno, yo soy soltero por elección porque esto me da una mayor apertura para hacer cosas y se quieren ver demasiado espirituales para servir al Señor, y esta era yo hace unos años. Okay. Crecí en un contexto de cristianismo y vi muy buen ejemplo de los solteros en mi iglesia. Okay. Entonces esto me hizo tener una admiración profunda hacia ellos, hacia la forma en la que ellos tenían una vida de devoción y de servicio a la iglesia. Okay. Luego, más tarde, a medida que iba creciendo y leyendo las escrituras, pues me encontré con los escritos de Pablo, donde Pablo dice que hay libertad para casarnos, pero también hay una concesión para ser solteros. Y esto fue algo que fue maravilloso para mí. Okay. Así que así transcurrieron muchos años en mi andar, y luego yo creía que hacía todas estas cosas porque quería agradar al Señor. Pero algo de lo cual el Señor me ha mostrado y me ha confrontado a lo largo de los años es que lo hacía para ganar el favor de esas personas. Cómo esas personas me veían. O cómo Dios me veía. Si Dios me iba a ver como una persona que estaba dispuesta a sacrificarlo todo por Él, incluso a abstenerme de tomar la decisión en algún momento de casarme. Entonces, esto es una idolatría. Suena que te estaba generando orgullo en tu corazón. Ajá, entonces eso te puede llevar a un orgullo. Entonces, estamos esas personas que tenemos ese pensamiento yo antes, y hoy estoy segura que también siguen andando personas con esa misma perspectiva. Pero luego están otras personas que tienen otra perspectiva. Los que ven la soltería como un estado de miseria. Sí, lo he visto. Personas que dicen, yo no sé por qué Dios me tiene en esta situación. ¿Por qué Dios me está disciplinando de esta manera, no? Y encontramos esas personas que lo único que buscan es salir del estado de soltería y ven el matrimonio como una meta para alcanzar felicidad o refugio o contentamiento. Y también podemos ver esta vertiente de idolatría hacia el matrimonio. Y ambas cosas son orgullo. Claro. Claro, y me gusta que lo mencionas, y también mencionaste al inicio la parte de la soberanía de Dios, ¿no? O sea, en esos momentos se nos olvida la soberanía de Dios, ¿no? Sí. Cuando anhelamos algo que no necesariamente es malo, ¿no? Ya sea el ser soltero o ser casado, pero que no lo tenemos en ese momento en que creemos que deberíamos tenerlo, se nos olvida Dios soberano, ¿no? Se nos olvida que nada es un accidente, se nos olvida que ese es el contexto en el que Dios nos quiere en ese preciso momento y no hay otro. No es que a Dios se le escapó de las manos tu media naranja, ¿no? Y a veces creo que la gente vive con esa idea del mundo, ¿no? De pensar que Dios nos debe las relaciones de pareja, ¿no? Y cuando creo que la palabra es clara en que Dios no nos debe nada. Así es. Los deudores somos nosotros. Así es. Y mucho de ese tipo de pensamiento va a determinar cómo interpretamos la soltería en nuestro día a día. Puede ser que lo que habíamos visto, ¿no? Te puedes llenar de orgullo por decir, yo soy un soltero, mira, soy muy exitoso. O puede ser que no, que seas un soltero y que tuviste la expectativa de que ibas a ser muy exitoso en diferentes áreas de tu vida y resulta que no
no has alcanzado ese éxito que tú deseabas. Entonces te sientes miserable. Puede ser un soltero que está pensando, no, pues yo me quiero casar y de verdad, en serio, es algo que quiero hacer, pero continúa en esta situación y está interpretándola ya con una amargura de desesperación porque no sucede, a la luz o a la evidencia de que muchas veces hay un tipo de soltería que es ya sea por una falta de liderazgo en asumir el rol, en el caso de los chicos, en el cortejo. Wow. Creo que ahí estás abriendo como otra vertiente, ¿no? de posibilidades, pero creo que estás abriendo temas circundantes a la misma idea, ¿no? Y que al final creo que hay que tocarlos, ¿no? Y creo que es algo que yo he podido identificar. La otra vez bromeaba con mi esposa, pero era una broma con verdad adentro, ¿no? Y era de que deberías de dar un discipulado de cortejo en la iglesia, ¿no? Y nos reíamos y todo, pero creo que eso es parte a veces de lo que ya está haciendo falta en nuestros días y en la cultura en la que vivimos, ¿no? O sea, queremos las cosas fáciles, queremos las cosas sin complicaciones, ¿no? Y si no van a ser así, entonces no las queremos y huimos de esas cosas, ¿no? Y creo que uno de los problemas por los cuales muchas personas que sí se quieren casar, ¿no? Están solteros, ¿no? Y están frustrados en su soltería, es porque no quieren hacer su parte humana. Sabemos que Dios es el que al final lo ordena todo, claro, ¿no? Y trae a la persona con la que Él quiere que pasemos un tiempo en un pacto matrimonial. Pero también hay una responsabilidad humana. Hay algo que yo tengo que hacer. Y creo que si no entiendo esa parte de mi responsabilidad en el proceso, pues voy a vivir frustrado todo el tiempo, ¿cierto? Claro. Eso es por un lado, en el caso de los chicos, pero en el caso de las chicas es una espera con expectativas irrealistas, ¿no? Así como listas de cosas de perfección, así personas que ya azul, no son humanas. La persona, ¿no? Ideal. Sí, entonces, mucho de eso tiene que ver cómo estamos interpretando en las creencias, pero ¿qué es lo que dice la Escritura tocante a eso? Bueno, pues vamos a Primera a los Corintios, capítulo 6, versículos 6 al 8. Este es Pablo hablando acerca de la soltería. ¿Cuál es la perspectiva que el apóstol Pablo tenía sobre la soltería? Dice, pero esto lo digo por vía de concesión, no como una orden. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera y otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense. Que mejor es casarse que quemarse. Ahora, en ese mismo libro, pero en el capítulo 7, en el versículo 32, dice Pablo, sin embargo, quiero que estén libres de preocupaciones. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer, y sus intereses están divididos. Entonces continúa diciendo, la mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto digo para su propio beneficio, no para ponerles restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. Entonces, aquí podemos ver un claro ejemplo. Ya vimos como dos aspectos de cosas que no agradan al Señor, pero también podemos ver un claro ejemplo de cómo si hay una vía para vivir la soltería o el llamado a la soltería como a Dios agrada, ¿no? Para dedicarnos a la vocación de agradar al Señor. Amén. Amén. Y creo que es importante eso, que no importa si eres casado o soltero, el llamado es exactamente el mismo, es glorificar a Dios, agradar a Dios, ¿no? Y obviamente dependiendo del contexto en el que te encuentres, tienes que hacer diversas cosas distintas. No luce igual como agrada a Dios el que está casado que como lo hace el que está soltero. Al final los dos tienen la misma meta, ¿no? Y
y los dos deben de encontrar contentamiento en medio de su contexto para llegar a esa meta. Claro. Entonces, hemos sido creados para la alabanza y para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo vivo mi soltería? O sea, ya vimos esos aspectos. Pretendemos como personas que hemos nacido de nuevo. Bueno, no pretendemos. Nuestra misión es vivir para la gloria de Dios. Yes. Pero antes de entrar en eso, tendríamos que definir qué es la gloria de Dios. Claro, claro. ¿Y cómo la definirías? Yo definiría la gloria de Dios, a la luz de lo que hemos visto a lo largo de las Escrituras, es como la belleza que emana del carácter y las perfecciones de Dios. Me gusta esa definición. Entonces eso. La palabra gloria, en la palabra hebrea, se refiere a algo que tiene peso, algo que se siente o un peso que está sobre ti. Entonces, si pensamos como en esas definiciones y luego la primera, entonces podríamos decir, dar gloria a Dios es... primero, la gloria de Dios es la belleza que emana de las perfecciones de Dios, que proveen en mí un peso de su gloria. Y al mismo tiempo creo que me ayuda a manifestar su gloria a otros. Exactamente. Así es. O sea, una vez que ya siento ese peso de su gloria, ese mismo peso me ayuda a querer vivir para su gloria y entonces Él sea glorificado en la forma en la que yo vivo mi fe. Claro, y eso solamente puede ser real cuando yo he sido primero maravillado, sí por la gloria de Dios, pero por la gloria de Cristo, por su obra, cuando he nacido de nuevo. Así. Solamente entonces. Y eso es lo que me permite vivir para su gloria. Ahora, vivir para su gloria sería manifestar o proclamar la belleza de ese Dios, su carácter mismo, sus atributos. Es recordar esto, que somos llamados a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. En el contexto en el que te encuentres parado. Exactamente. En cualquier contexto, en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Entonces, como solteros somos llamados a eso. Y aquí tengo algunos puntitos. Está bien, adelante. Tenemos tiempo. De cómo nosotros podemos estar manifestando esa gloria de Dios. Cómo vamos a manifestar o vamos a proclamar las virtudes de Dios. Y en primer lugar, una cosa que es digna de entender es que nosotros tenemos que ver dónde empieza eso. Y empieza en nuestra comunión con Dios. Segunda carta a los Corintios, versículo 3 al 16, en NTV, dice de la siguiente manera: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, somos transformados a su imagen en la medida en la que perseveramos en la fe. Así es. Pero bien, como hemos aprendido a lo largo de las predicaciones y los discipulados, es que no solamente se queda en el ejercicio intelectual, sino también está en el quehacer, en la obediencia. Así es. Y podemos llegar a caer también en ese engaño de como la pasividad. Ahora, ¿cómo se ve una vida de soltería para la gloria de Dios? Arraigando nuestra mente y nuestro corazón a la verdad, a Cristo. No, nuestra identidad, nuestra felicidad, nuestro gozo no depende de una circunstancia, no depende si estamos casados, si estamos solteros, si estamos enfermos o si tenemos buena salud. Nada de eso determina nuestro gozo ni nuestra plenitud. Colosenses 2, 9 al 10. Lo que ahí vamos a encontrar es nuestra identidad en Cristo. Cómo estamos completos en Cristo. Si quieres lo leo yo. Sí, dice, por favor. porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Estamos completos en Cristo. Soltero o casado, no importa, eso no es lo que te completa, lo que te completa es Cristo. Ajá. No te completa tu estado civil, ni tu circunstancia. Tu porción es Dios para siempre. Amén. Él es tu deleite y Él es tu gozo. Fuera de Él, nada deberíamos de desear.
Entonces, Salmo 73, versículos 25 al 26 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Entonces, fuera de Dios, nada deseo. Deseo todo lo que Dios quiera traer a mi vida. Claro. Entonces, para mí, en estos años, yo tenía un deseo insaciable por agradar a las personas. Yo estaba buscando cómo verme bien como una soltera que pudiera hacer muchas cosas grandes para Dios. Y el Señor me mostró lo honroso que es el llamado al matrimonio, así como es honroso el llamado a la soltería. No, hay personas que pueden estar en casos diferentes de los que ya hemos observado anteriormente, pero para mí el Señor me mostró esto. La única persona que yo tengo en los cielos es a Él. Y fuera de Él nada debería desear yo, que esté fuera de Él. No es que la Escritura nos esté invitando a no desear, porque entonces haríamos esta pregunta: ¿es válido desear casarse? Obviamente depende de cuál es tu motivación detrás. Si lo que me motiva es noble, es para gloria de Dios, como ya hemos hablado, pues no, o sea, sería algo bueno, sería un buen deseo. Si lo que me motiva a ese deseo es satisfacer mis pasiones, mis ilusiones, mis expectativas no realistas de encontrar la felicidad, pues definitivamente no. Así es. En un libro que he leído recientemente se llama Soltero por ahora. El autor habla de 3 tipos de solteros, o los 3 tipos de personas: los que son casados, los que son solteros, y dice los que aún no se han casado. Ok. Entonces, esto también ilustra la forma de lo que usted está comentando, que hay personas que todavía están en espera, y no significa que porque están en soltería no se van a casar nunca. Pero tenemos que analizar cuáles son las motivaciones en nuestro corazón. Así es. Así es, y creo que al final todo se reduce en eso. ¿Qué me motiva a estar soltero? ¿Qué me motiva a estar casado? Porque puedo estar casado y deshonrando a Dios, y de la misma forma como tú bien mencionas en tu testimonio, ¿no? No estabas necesariamente glorificando a Dios en tu soltería porque tus motivaciones no eran nobles hacia Dios con respecto a ese contexto particular, ¿no? Que qué bueno que después Dios te lo mostró y pudiste rectificar, ¿no? En medio de tu contexto particular, pero al final del día creo que eso es algo de lo que nos queremos asegurar, ¿no? Y creo que eso es algo de lo que sería bueno llevarnos a casa a la luz de este tema, ¿no? ¿Cuál está siendo tu motivación de por qué estás parado donde estás parado, ¿no? Y si no hay contentamiento ahí donde estás parado, ya hay un problema. Velo así. ¿Por qué no tienes contentamiento de estar casado? ¿Por qué no tienes contentamiento de estar soltero? ¿O por qué estás buscando querer dejar la soltería a toda costa y no hay paz en tu corazón porque aún sigues soltero? Creo que eso hablaría mucho de que hay algo mal en el corazón, de que hay algo que tengo que trabajar primero aquí antes de dar ese paso, si es que Dios pone a la persona para que des ese paso. ¿Cierto? Sí, claro. Muchas veces estamos tergiversando la palabra de Dios, o tenemos un mal entendimiento de lo que significa estar completos en Cristo, y un acto de humildad también es dejar a un lado lo que hemos aprendido para reaprender. Entonces, solo entonces podremos ver la siguiente forma para glorificar a Dios, que es el reino de Dios y su justicia, que es lo que más nos apasiona en esta vida, como personas que hemos nacido de nuevo. Su reino, su justicia. Este versículo que dice: busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entonces, muchas veces queremos cambiar la fórmula. Buscar las cosas que son añadidura, y al último el reino de Dios y su justicia. Entonces, vamos por la vida sin rumbo, sin dirección, y amoldando la Escritura a nuestra conveniencia. Hacemos tanto de la soltería o como de llegar al matrimonio una meta, un proyecto. Que si Dios no nos lo va a dar, nos vamos a enojar con Dios. Dios nos falló.
Ajá. Entonces, es un llamamiento sostenido por Dios, que es soberano. En su lógica perfecta, el estado civil en el que ahora estás, es el perfecto estado en el que Él dice que debes de estar, y eso es lo que necesitas. Entonces, muchas veces estamos en descontento porque nuestra prioridad no es el reino de Dios y su justicia, sino nuestros proyectos, nuestras metas, cómo me veo, cómo luzco, cómo otros van a determinar si soy exitoso o no soy exitoso. Y todo esto ha estado muy permeado por los estereotipos que tenemos, ya sea en películas, en libros, familiares, amigos, o los mismos primeros tiempos de nuestra crianza cuando fuimos pequeños. Así es. Entonces, eso ha sido para mí una clave, buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás cerrado por añadidura. Así es. ¿No? Y aun si eso significa la añadidura de tener contentamiento en estar soltero. Sí, porque a veces pensamos que la añadidura es como, ay, no, sí, voy a estar contento en Dios para que me dé cosas muy buenas para según que me dé mi mente. Media naranja. Sí. Y puede ser que, o sea, eso no sea la añadidura buena y perfecta que Dios está preparando o trazando para ti. Así es. Y es algo en lo que tenemos que considerar. ¿Qué es lo que yo estoy esperando? ¿Estoy esperando que Dios se amolde a mis ideas? Muchas veces ahí es donde caminamos, ¿cierto? Y porque mucho de eso también nos va a llevar como al siguiente punto. Que ya vimos el primero, centra tu identidad en Cristo. Segundo, busca el reino de Dios y su justicia. Y el tercero es, no te aísles. A veces como personas solteras es como si firmáramos una autonomía, una independencia. Y es que eso es mucho de lo que el mundo te dice, ¿no? Tú empiezas a crecer y tú tienes que librarte de recibir consejo, de que te den instrucción. Tú no tienes ninguna atadura, tú no debes de hacer compromisos, cosas así. Entonces, como solteros podemos caer en la trampa de aislarnos y decirnos a nosotros mismos o pensar dentro de nosotros o incluso expresarlo a otras personas. En el caso de pensando en solteros cristianos, la iglesia no tiene nada que ofrecer a los solteros o a los jóvenes, ¿no? Porque hay solteros de todas las edades, Sí, ¿no? claro. Entonces no tiene nada que ofrecer. O la iglesia, no me siento bienvenido en la iglesia. Entonces, la pregunta sería, ¿la iglesia se siente bienvenida contigo? Cambiemos la pregunta, ¿no? Sí, definitivamente. Creo que es importante que cambiemos nuestras perspectivas y percepciones de las cosas, ¿no? Aún ya la misma idea de que no me siento ya empieza con el egoísmo, ¿no? No me siento, o sea, no me siento. Hay algo que estoy buscando que no se me está dando, ¿no? En vez de que pensemos al revés, como mi contexto de casado o de soltero, ahorita en particular hablando de la soltería, sirve a la iglesia. Cómo yo complemento a la iglesia con mis dones y con mi soltería. De tal forma que no venga con una actitud de consumidor, ¿no? A tratar de obtener algo, sino como alguien que entiende su contexto, que está contento con el contexto, ¿no? Independientemente de que en el futuro Dios lo vaya a cambiar, y en ese contexto ver de qué formas Dios me quiere usar para complementar la vida de su iglesia, para edificar a la iglesia de Cristo. Sí, y otra cosa es que a veces nos creemos, o como la Escritura dice, somos sabios en nuestra propia opinión. Creemos que lo que nosotros hemos determinado como bueno, eso es, y ya, no hay más. Y cuando nosotros nos aislamos, podemos llegar a caer en la ociosidad. Y la ociosidad no necesariamente es que estés acostado en un sillón, sino que aún tengas pensamientos ociosos. De tal forma que empieces a fantasear con cosas que no tienes, que el Señor no te ha dado, que empieces a tener una idealización sobre las diferentes cosas de la vida. Y el no aislarnos, el vivir en comunidad nos permite estar centrados en la realidad. Obviamente todos los complementos que ya hemos visto, ¿no? Que nuestra comunión con el Señor de manera personal y todos los demás aspectos, pero el estar aislados de la iglesia nos puede llevar a caer en esa situación, ¿no? De empezar a andar más por la fantasía
que estar centrados en la realidad, en la total verdad de todas las cosas, y esto es Cristo, y Claro. su palabra, su consejo. Entonces, esto ha sido algo bueno y algo muy beneficioso para mí. Entonces, les comentaba, ¿no? Yo tenía esta perspectiva equivocada, tergiversada, y empecé a aislarme, porque, pues, estaba muy bien todo lo que yo hacía. Y una de las cosas más claras que yo vi en mi propia vida, que el Señor me mostró que yo estaba caminando y estaba cultivando el orgullo como una virtud, era el hecho de que cuando alguien me decía algo sobre alguna situación que yo estaba pasando, yo decía, pero es que esa persona no sabe lo que yo estoy viviendo. Es que ese hermano, si estuviera en mi condición, sabría. Y era la misma escritura, pero yo tenía como ese rechazo, porque aunque estaba ahí presente, mi corazón se empezaba a aislar. Cuando tuvimos la pérdida de mi padre, él falleció hace 7 años, un hermano se acercó y me dijo, oye, no estés tan triste, tan deprimida, confía en el Señor, esa es nuestra esperanza. Y yo como que dije a todos sí, pero en mi mente era como, es que no entiende porque yo no estoy viviendo esto. Y mi orgullo era tan grande que me estaban hablando sobre la esperanza de la resurrección en Jesucristo, y yo no podía ver esa belleza. Yo no podía ver la perfección de Dios. Estaba ensimismada. Y el aislamiento hace mucho eso. Claro. Te ensimisma y te enfoca en ti y no en el servir a los demás. Y no en ver que otros comparten tus luchas, tus cargas, tus pruebas. Y que muchos de ellos, literal, están pasando por lo mismo que tú estás pasando. Así es, y eso es en el caso o el ejemplo de lo que a mí me sucedió, pero puede ser que venga algún hermano y te diga, oye, tú que estás soltero y estás muy desanimado y estás centrándote más en el matrimonio, deberías de cultivar el contentamiento, y tú podrías pensar, bueno, esa persona, ¿por qué me está diciendo eso si está casada? Sí, menospreciar el consejo, ¿no? Porque pensamos que solamente otro soltero puede entender mi contexto. Así es. O que solamente entre puros solteros podemos estar juntos y hacer como un grupo, y solamente somos nosotros. Ese es un grave error. Segmentar la iglesia por ese tipo de demográficos, los solteros, los casados, los que tienen hijos, los que no tienen hijos. Y creo que eso es parte de la multiforme gracia de Dios a través de la vida de la iglesia, en donde la esperanza es que el evangelio es suficiente para que podamos convivir con todo tipo de personas, con todo tipo de contexto, en todo tipo de edades, ¿no? Y no estar limitados a identificarme y a juntarme con aquellos que tienen un contexto muy similar al mío, porque entonces no voy a crecer. Y entonces no voy a ver que tal vez eso que se está convirtiendo en un ídolo tampoco es tan fácil, ¿no? Porque una vez que te casas, te das cuenta de que el estar casado no es la felicidad, es en vivir para la gloria de Dios en el proceso de estar casado. Sigue siendo Dios, Él sigue siendo la fuente de la felicidad. Y muchos, como tú bien ya lo mencionaste, piensan que es el contexto, el cambio de contexto lo que va a traer felicidad a sus vidas, cuando sigue habiendo retos, sigue habiendo pruebas, sigue habiendo áreas de oportunidad para crecer en el Señor. Y eso no importa si estás soltero o casado, exactamente. Sigue siendo lo mismo, nada más que cambian las dinámicas de cómo suceden esas cosas, cómo glorificamos a Dios en nuestras vidas. Pues definitivamente es un tema muy extenso. Gracias por compartir mucho de lo que Dios te ha mostrado a lo largo de estos años. Gracias también por otra vez modelar contentamiento en tu soltería. Y bueno, ya no nos dijiste, ¿es algo que tienes como proyecto de vida donde Dios te ha puesto en tu corazón estar soltera? ¿O es algo que estás abierta y aún quieres considerar un día, si es la voluntad de Dios, explorar el otro contexto, que es estar casada? Sí, he considerado la soltería como llamamiento, como vocación. Wow, gloria a Dios. El Señor ha cambiado mucho mi forma de pensar.
años más tarde, cuando el Señor me mostró que yo estaba completamente equivocada y que había hecho un ídolo de esto, el Señor me llamó a arrepentimiento a través de la iglesia local y de hermanos maduros en la fe que claramente veían que mi vida iba en picada. Entonces, fue difícil. Al principio no pude aceptarlo. Yo creía, no, esto no es verdad lo que están diciendo. Pero con el tiempo, yo estaba pensando, si ellos me están exhortando con la Escritura, y yo digo creer que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarme, para redarguirme, para instruirme en justicia, entonces yo estoy siendo desobediente a lo que la Escritura está diciendo. Así que tuve que replantearme, ¿realmente este es un llamado para mí? ¿O el matrimonio podría ser un llamado para mí? Así que es algo por lo que he estado orando. Hasta ahora el Señor me ha dado una convicción más de ver su gloria, de ver sus perfecciones, de glorificar su nombre a través de buscar su reino y su justicia, de contentamiento, de estar completa en Él, de poder invertir en otros, no solamente en mí, pensando en mí y no. Entonces he estado orando, he buscado consejo de hermanos, también observado a mi alrededor. Y hasta ahora estoy convencida de que este es el llamamiento que Dios ha hecho para mi vida, la vocación que quiero seguir, pero también sé que el Señor puede traer a mi vida lo que Él decía traer y siempre estoy con esa actitud. A veces, quiero decir, ahora dije siempre, pero a veces, como esto así fue un ídolo muy fuerte para mí, a veces yo tengo tentaciones hacia allá. O en muchas ocasiones tengo tentaciones hacia allá, hacia firmar una autonomía, hacia el orgullo que produce la soltería. Pero dependencia al Señor, sumisión a su señorío, buscar su reino y su justicia, no aislarme, entender que el Señor es mi delicia, pero que también Él se deleita cuando los hermanos habitamos juntos en armonía. Entonces, la respuesta a la pregunta, por ahora sí, y así lo veo hacia los próximos años. Gloria a Dios que te da esa gracia de poder estar bien centrada y convencida de eso y que, como ya bien hemos dicho, todo es gracia de Dios y ese es un regalo de Dios. Y para otros el regalo es el matrimonio, sin importar en cuál te encuentras, es tener contentamiento y glorificar a Dios en ello, y yo creo que Dios te ha dado la gracia de hacer eso. Podemos ver tu devoción a Dios, podemos ver tu crecimiento en el Señor y podemos ver tu disposición a servir a la iglesia en diferentes contextos en los que la iglesia necesita tu servicio, tus dones. Entonces, pues, que Dios nos dé más solteros dispuestos con el enfoque correcto para su gloria, para edificar a la iglesia y para mostrar la gloria de Cristo en medio de ese proceso de servir a los hombres, de servir al prójimo, ¿no? Entonces, gracias Anita por haber aceptado la invitación a este podcast. Espero haya sido de bendición lo que escucharon en el tema de hoy. Espero aquellos que son solteros pues hayan sido animados y que vean su soltería con el propósito correcto para gloria de Dios, y también podamos dar evidencias de esa gracia en nuestros contextos particulares en el que Dios te haya puesto ahí en tu iglesia, con tu familia extendida. Y pues nuevamente gracias Anita por acompañarnos en un episodio más de Teología Práctica. Muchas gracias por la invitación. Que Dios te bendiga y recuerden, hacedores, no solo oidores de la palabra de Dios. No seas solo oidor, sino hacedor. Este podcast es un ministerio de Iglesia Vida Vertical. Para más información, por favor contáctanos por medio de nuestras redes sociales.